Así ve. Ya, ahora sí, ya ve. Es que todo es por su bien, tenga claro que es por su bien, no es por ser mal. Ya, verá. Entonces, ahorita como se podría decir que la clase es en reemplazo, vamos a tratar de avanzar un poquito con las lecturas y ya con los ejercicios. La anterior vez, netamente solo abarcamos lo que era la lectura en sí, con unas pequeñas variaciones por ahí, pero no del todo el ejercicio que le compete a esto. Lo de las analogías quedaríamos pendiente para la clase que sí, ya me pertenece el día, que sería el martes, que creo que nos faltan 2 o 3 títulos a los que pertenece cada una, si es que no me equivoco. Y de ahí sí continuaríamos con el resto, pero ahorita sí, aprovechemos leyendo. Entonces, en esta de aquí, creo que está saltada, déjenme ver, porque esta no era, esta es la primera, ¿ya? En esta de aquí, básicamente, la lectura no está muy larga, como lo puede ver, es hasta aquí. Lo que sí, la pregunta va a ser esta. ¿Qué es lo que nos está pidiendo o sobre qué se está pronunciando estas dos personas? Y aquí encontramos las respuestas. Entonces, como es el ejercicio primero, para que no sea tan pesado, vamos a enfocarnos primero en la pregunta, ¿ya? Primero aquí, ¿qué nos dice? Tanto Lane Stralgo como Fijo se pronuncian sobre. ¿Sobre qué se pronunciarán? Más o menos nosotros ya vamos a ir teniendo en cuenta que hay una pronunciación a la que estos señores aluden. Con esa pequeña inferencia, con ese poco de información, vamos a leer esto. Si desean, lo hace en voz alta. Si desean, solo así con los ojitos. Lo importante es que respondamos correctamente esto. Vamos a ver cómo usted se siente más cómoda para no estarle presionando tanto, porque si le presiono, luego la respuesta no me va a dar la que se podría decir que es la correcta. Así que lea, por favor, y cuando ya tenga, ahí me avisa. Y luego ya seguimos con las otras. Ya. Es la B, ¿B o D? ¿Qué me dijo? B, La B. ¿Por qué? A ver, cuente. porque en la lectura decía que las raíces griegas y el latín, a ver, ya me perdí. Ah, Recordemos que la pregunta de aquí, ¿qué nos dice? Se pronuncian sobre, no nos piden ningún resumen. Entonces aquí debemos basarnos en lo que nos pide esta pregunta de aquí. Siempre, porque en los próximos ejercicios que van a estar, cuáles son los textos que no pertenecen a la lectura, cuáles son las informaciones incoherentes o cuál sería el mejor título para la lectura, cosas así. No todas se es van la a... C, Entonces, ¿cuál? La C. sí, La gran variedad de neologismos propios del castellano. ¿Sobre esto se pronuncian estas dos personas? sí, o no. No, no se pronuncian sobre la gran variedad de neologismos. Sí hablan de los neologismos, pero no netamente en la gran variedad. Estética del lenguaje. A ver, Se pronuncian sobre algo, sobre qué puede ser.
por ahí, por ejemplo, nos dice que básicamente la Ingestraigo plantea que los neologismos son inevitables. O sea, básicamente que se debe tener muy presente la etimología griega y latina. Entonces, ¿qué dice? Que se debe priorizar el uso de esta, o sea, estas palabras. Y vuelta para Feijó, la condición que determina la aceptación del neologismo es su propiedad, su hermosura o su gracia. Por ahí un pequeño cuestionamiento de esto. Entonces, Es que no lo escuché muy bien, no sé si, porque no creo que es mi computadora. a ver, ahí, Ay, ay, ay. allá. Verá. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, que la Ingestralgo plantea básicamente que los neologismos son inevitables. ¿Qué dice? Que se debe tener muy presente la etimología griega y latina. Se prioriza el uso de esta, o sea, de estas palabras. Y vuelta dice Feijó que la condición que determina la aceptación del neologismo es su propiedad, hermosura o gracia. Entonces, entre estos dos, que los dos se pronuncian sobre algo. Ya descubrimos, haciendo como decir un desglose, qué habla Laín y qué habla Feijó. Pero dice en conjunto, ¿qué buscan? Si ya sabemos que la C no es, vamos a tachar esta y a buscar otra. ¿Qué sería la importancia del neologismo y de la estética del lenguaje? No netamente. Esa no es, porque nos está diciendo Él que... iba a decir eso. Como que me leyó la mente. Ya ve, por si acaso, antes de que se me vaya por otro lado. Ay, esta no era, ay, yo qué estoy. Esa no es. Entonces, ¿qué nos dice? Que esa no es porque está hablando de una importancia, pero acá los dos están exponiendo sus puntos de vista. Ya, entonces, ya nos queda solo la B, D y E. La D. Exacto, es la D, porque nos dice los factores que determinan la aceptación del neologismo. ¿Qué factores tenía? La etimología griega y latina puede ser considerado un factor. Y por la parte de Feijó, ahí habla de una aceptación que básicamente en su propiedad tiene hermosura o gracia. Esas son las determinaciones, los factores que determinan esta aceptación del neologismo. Por ende, las otras no tenían relación porque ya hicimos el análisis cuestionándonos sobre qué se pronunciaba cada persona. Por ejemplo, en una lectura vamos a encontrar eh, dos autores o tres y cada uno, como se puede decir, quiere tener la razón, pero siempre va a haber una lectura que sea la base para terminar de darle la razón a alguno de ellos. Entonces, ¿qué se va a hacer en esa situación? Desglosar qué es lo que plantea cada uno y de ahí hacer la relación con esto, con los tópicos que tenemos aquí como respuesta, para luego ir buscando, adecuando y dice, no, a ver, ¿qué es lo que necesita? Obviamente aquí no nos está hablando de ninguna importancia, ni de la variedad de los neologismos, perdón, pero sí nos está hablando de la determinación, de la aceptación, de cuáles son estos factores. Y estaba aquí, en esto, en estos factores de aquí, aquí, y por la parte de, ¿dónde estaba? De acá arriba, en las raíces del griego, del latín y del buen castellano. Entonces, en ningún momento nos pidió la estética del lenguaje, sino los factores determinativos o la pronunciación de estos dos señores, no sé si sean psicólogos o lo que sea que sean, pero se pronuncian sobre algo. Así que no estuvo tan lejos de la respuesta porque, como decir, al segundo o tercer intento le dio, no pasamos, revisa y revisa todos. Entonces, está bien, vamos a ver con la siguiente. En esta de aquí, como la lectura es un poquito extensa, se abarcó netamente una diapositiva solo para esa lectura. Sin embargo, acá está, pero vamos a leer lo mismo que le había dicho. Vamos a hacer la dinámica así. ¿Qué nos pide aquí? El mejor resumen del texto es, y aquí nos dan las respuestas, pero como ya tenemos una idea que nos está pidiendo un resumen, vamos a regresar para leer y encontrar uno, ¿ok? Leamos, por favor. ¿Cómo se acomoda?
Si quiere en voz alta, si quiere así nomás. La cuestión es que comprenda lo que lee. La lógica ha sido a menudo definida ¿Cómo? por, no dice. ¿Cómo? Ah. No le haga caso, usted crea que es un cómo y punto. La lógica ha sido a menudo definida como la ciencia de las leyes del pensamiento, pero esta definición, aunque ofrece un inicio acerca de la naturaleza de la lógica, no es exacta. Sí, sí, es Pensamiento. pensamiento es cualquier proceso mental que se produce en la mente de las personas. No todo pensamiento es un objeto de estudio para el lógico. Todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento. Es posible pensar en un número entre el 1 y el 10 sin elaborar ningún razonamiento acerca de él. Ya, entendimos de qué se trata más o menos porque vamos a dar un buen resumen de esto. De la lógica del pensamiento nos está hablando. De qué es lo que pasa que para unas cosas sí necesitamos la lógica y para otras no, como nos dice. Es posible pensar en un número entre 1 y 10 sin elaborar ningún razonamiento acerca de él, solo se produce ya, nada más. Pero ese es mi resumen. Ahora de su parte, vamos a ver cuál sería con la respuesta de acá. Como ya nos pidió el resumen, vamos a revisar todos. Es la E. Casi le acierta, pero no, no es la E. Mm, Porque, ¿qué nos dice? A ver, el pensamiento posee una carga de significado mucho más amplia que el razonamiento. Así no, todo pensamiento es razonamiento. Por ahí nos confundió. ¿Por qué? Porque nos dice no todo pensamiento es razonamiento y por ahí estaba en la lectura. Sin embargo, ¿qué nos dice aquí? Que básicamente la definición general de lógica al autor le parece algo inexacto. O sea, es una palabra que utiliza demasiada amplitud. Más preciso, básicamente sería hablar del estudio del razonamiento, una forma de pensamiento afín a la naturaleza de la lógica. Una forma de pensamiento. mm. A ver, la definición de la lógica parte de la razón. Esa no La A. es. No, esa no es. A ver, Porque en la lectura, ¿qué nos ah, ya, estamos ya, diciendo? ya, ya. ¿Cuál? La lógica no puede ser definida. Definida. Hay definido, tornado como referencia a las leyes del pensamiento y al razonamiento. Razonamiento. ¿Y por qué no podría ser la de más abajo? La definición de la lógica debe considerar el concepto de razón, ya que es precioso. ¿Por qué Preciso. no puede? Ah, eso, precioso. Mm, Es más preciso. Y que yo le había dicho en la pequeña explicación que le acabé de dar, que básicamente se critica una definición general de lógica. Pues obviamente esto parece inexacto porque al utilizar la palabra pensamiento, debido a la amplitud que genera, es demasiado, ¿cómo le podría decir? Abarcar mucho. Entonces, lo más preciso sería hablar del estudio del razonamiento. Y ahí dice, forma, pensamiento a la lógica, una forma afín a la lógica. Entonces, ¿qué dice? La definición de la lógica debe considerar el concepto de razonamiento, ya que es más preciso que el del pensamiento. Porque el mm. pensamiento que teníamos, mucha amplitud. Por aquí debe estar. Vamos a regresar. Obviamente aquí es porque está separado.
Entonces, el objeto del pensamiento, por aquí está. Por aquí está claro que estamos, como decir, cambiándole a la situación. Obviamente, en un resumen, no vamos a coger exactamente la primera línea, la segunda y la tercera para dar un criterio, sino que es referente a todo. Como decir, cambiarle las palabras. Entonces, por aquí se basa. De por aquí empieza a sacar el resumen. Por aquí está. Dice, todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento. Entonces, ¿qué dice? Que es muy amplio esto. Es como que se da la vuelta 2 veces y lo único que desea que sería más preciso hablar del razonamiento, pero así, en corto. Entonces, ahí viene el resumen. Obviamente aquí al inicio que nos dice, la lógica ha sido a menudo definida como la ciencia de las leyes del pensamiento. Y por acá nos estaba dando casi lo mismo, porque dice las leyes generales del pensamiento, bueno, por ahí no mucho, pero en esta, la definición de la lógica parte del esclarecimiento de los procesos mentales como pensamiento y razonamiento. No necesariamente necesitábamos esta. Obviamente se habla de definiciones, pero se consideran los conceptos más precisos. Entonces, es esto. Por eso es que trataba de pedirle del inicio que sepamos en qué nos vamos a basar, en un resumen. Y ahí ya nuestro cerebrito que va haciendo, va viendo, se va concentrando en que realmente queremos primero sacar un resumen. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a primero a leer y luego a buscar. A ver si de esta dinámica nos funciona mejor. Lea, por favor. ¿Por qué solemos admitir que nos influye una película o una conversación y no? En cambio, un anuncio. ¿Acaso porque estamos en guardia? A ver, ¿acaso porque estamos en guardia permanente? Sí, claro. Por eso el publi... Mm, Otra vez. A ver, ¿dónde? Ya. ¿Por qué solemos admitir que nos influye una película o una conversación y no? En cambio, un anuncio, ¿acaso porque estamos en guardia permanente? Sí, claro, pero eso el publicitario también lo sabe y precisamente por ello juega con ventaja. El publicitario sabe que el consumidor cree que preparando contra, Cree estar preparado. cree, cree estar preparado contra los anuncios, pero le consta que no lo está. Y en ese creer estar, pero no estar, recibe su oportunidad, esa oportunidad que casi siempre aprovecha. ¿De qué estamos hablando? De que ¿cómo se llamaba? De los publicitarios. No, que el consumidor no sabía a lo que estaba preparado. O sea, él no sabe más o menos lo que es una publicidad, como quien dice. Ya, vamos a ver. Ok. ¿Cuál sería la afirmación de este texto principal? Vamos a revisar todos los tópicos porque de todos toca sacar algo. ¿Cuál sería? Porque ¿qué decía? Que se dejan llevar los espectadores por las películas. Concentración. Pero cuando viene el publicitario o un anuncio, no. ¿Qué pasa cuando el publicitario ingresa a esto? Es la de, La D. El consumidor percibe de manera diferente un anuncio publicitario, una película o una conversación. Está bien la respuesta, o sea, porque no es la correcta. Está bien asumido en uno de los tópicos que puede ingresar, porque por aquí está eso de manera diferente. Eso es lo que ya entendimos. Por aquí nos dice que, a ver, ¿dónde está? ¿Cuál era? A ver, el consumidor percibe. Ya, aquí nos dice en lo que influye una película, una conversación y no en cambio en un anuncio, porque estamos en guardia permanente. O sea, básicamente sabemos qué es lo que estamos viendo, pero después ya lo que viene no le prestamos mucha atención. Entonces, ¿qué dice? Que el publicitario también sabe.
y por eso juega con ventaja. Entonces, sabe que el consumidor, en este caso nosotros, estamos preparados contra los anuncios, pero le consta que no lo está, supuestamente. ¿Y qué dice aquí? No, esta no es, perdón, esta. ¿Qué dice? Que el consumidor percibe de manera diferente un anuncio publicitario, una película, una conversación. Está netamente en las primeras líneas. Por ahí vamos a darle un pequeño punto. Está bien, pero no es la afirmación principal del texto. ¿Por qué? Porque se está enfrascando directamente en las 3 a 4 primeras líneas y queremos del texto en general. Sin embargo, le atinamos a uno de lo que podría ser correcto si estuviera otra pregunta. Así que vamos a seguir buscando en todo el texto, no solo las 3, las 4 o las últimas líneas, todo. Algo general. ¿Cuál sería una afirmación general? En la, en la B. Tanto publicitario como receptor creen estar asumiendo con responsabilidad su rol en el intercambio. No, esto ni siquiera tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con nuestra lectura. Ay, Dios mío. Sí ve por qué no me gusta el lenguaje. Pero va a aprender algo general, algo muy general. Ya tenemos la A, la C Pero y no la E. puede ser la B porque dice que tienen diferentes recursos. A ver, ¿cómo? Dice el publicitador, a diferencia del consumidor, tiene mayores recursos para lograr la efectividad de sus mensajes. No Eso no puede ser es. eso. Por eso le digo, eso no puede ser. Perfecto, esta tampoco es. Muy bien, ya vamos analizando mejor. Porque, Ujú. ¿qué está haciendo? Se está repitiendo. Al final estamos tomando lo mismo. Y si por ende el uno ya sale por eso que no, este también. Porque igual los textos están alejados de la situación real del texto. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, sabemos que esta, por primera instancia de las 3 primeras La líneas, C, se acertó. Exacto, es la C. Porque, ¿qué dice? Generalmente. Yo por ahí le estaba soplando y no me hizo caso. Le dije algo general, no me hizo caso. Pero bueno. ¿Qué dice? Generalmente el publicitario sabe sortear la pretendida invulnerabilidad de los receptores sociales. ¿Por qué nos dice esto? Dice, el estudioso de la publicidad tiene como parte de su disciplina el público receptor consumidor, pues en este caso nosotros. Sabe las desventajas y ventajas que tiene. Una de esas desventajas es que el receptor cree estar preparado para el bombardeo de mensajes, pero en realidad no lo está y es allí donde atacará con más fuerza el publicista. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la aplicación de YouTube y nos entran las publicidades y creen que porque entran así a mayoría, se va a consumir. Puede que haya personas que sí instalen juegos y cosas que obviamente les ofrecen, pero hay otras que no. Entonces a eso es lo que se enfrenta, a sortear esta vulnerabilidad que tienen los receptores. Con unos les funciona, con otros no. Sabe que hay efectos positivos y negativos. Obviamente esto no nos dice aquí, acá nos da un enlace general. Solo dice que el publicitario sabe sortear la pretendida invulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Que va con todo, a los que caigan y a los que no caigan. Entonces, ¿quiénes son los receptores sociales? Nosotros. Nosotros quienes decidimos si instalar tal juego, tal aplicación, lo que sea, o no hacerlo. Y en este caso para ellos es como decir un reto de hacernos consumir o no. Pero entonces la afirmación principal del texto, ¿cuál era? La C. Por esta de aquí fue súper bien, o sea, súper bien. Si hubieran pedido el resumen de las 2, 3 primeras líneas, la D le daba así como anillo al dedo. Estaba súper bien, pero que habíamos querido del texto en general. No nos están pidiendo solo un poquito. Así que ya vamos avanzando. Vamos con esta. Vamos a ver, sí, vamos a ver qué nos dice esta. La información incompatible con el texto. Una información que no tenga nada que ver con el texto. Así que vamos a leer con atención para ver cuál de estas no le pertenece al texto. ¿Qué dice? La cansada mirada pesimista, la desconfianza respecto al enigma de la vida, el glacial no de la náusea sentida ante la vida. Estos no son
los signos distintivos de las épocas de mayor maldad del género humano. Antes bien, puesto que son plantas cenagosas, aparecen tan solo cuando existe la ciénaga a la que pertenecen. Me refiero a la moralización y al reblandecimiento enfermizos, gracias a los cuales el animal hombre acaba por aprender a avergonzarse de todos sus instintos. Un poquito complicada esta lectura porque de entrada nos está hablando de una mirada pesimista, hay algo de desconfianza, de una maldad del humano, ya, por ahí. Pero por las últimas líneas está hablando algo moral. ¿Qué nos está diciendo? Que básicamente el animal hombre, que se puede decir que tenemos relación con el mono, como nos dicen, aprende a avergonzarse de todos sus instintos, porque hay cosas que no son buenas y pues y otras que sí son, pero a veces prevalece más lo malo. Entonces, más o menos, por ahí, si queremos, leemos nuevamente para entenderle, porque así vienen algunas complicadas que, chuta, aún así lo saben dejar pensando. Ya, entonces, leamos nuevamente todo, todas las líneas, porque puede estar nuestra respuesta entre las primeras líneas, la mitad o al final, porque nos está pidiendo información incompatible. Vamos a leer nuevamente. Ahora sí le toca. Ah, ya me toca. Sí. A ver. La cansada mirada pesimista, la desconfianza respecto al enigma de la vida. El glacial, no de la náusea, sentí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, Náusea sentida. es la cansada mirada pesimista. ¿No es pesimista? Sí, pesimista. ¿Pesimista o pesimista? Pesimista, sin R. Ah, ya. La desconfianza respecto al enigma de la vida, el glacial, no de la náusea sentida ante la vida. Estos no son los signos distintivos de la época de mayor maldad. Del género humano. Del género humano. Antes bien, puesto que son plantas Cenagosas, cenagosas, aparecen tan solo cuando existe una cien, ciénaga. la ciénaga a la que pertenece. Me refiero a la mortalización y al reblandecimiento enfermizo, gracias a los cuales el animal hombre acaba por aprender a avergonzarse de todos sus instintos. Ya, un poquito mejor. Ya, dos lecturas. Creo que ya vamos a encontrar la información incompatible, la que no pertenece. Mm, Incompatible, lo que no se haya visto del texto, lo que usted no se acuerda que está en el texto. Es la B. La moralización y el reblandecimiento no fomentan un mejor conocimiento de la existencia. No, no es la B. Por más abajo está. Avergonzarse de los instintos. Si el hombre se avergüenza de sus propios instintos, estarán fomentando un poder. Ah, pero eso de la maldad se había. Exacto, perfecto. Lo de la mayor maldad sí había, pero ¿en qué contexto estaba? En las épocas de mayor maldad se produce un sinceramiento del hombre con sus verdaderos instintos, o si el hombre se avergüenza de sus propios instintos, estará fomentando épocas de mayor maldad. No es la Incompatible. E. ¿Es la E o no es la E? No, No es es la E. la D. ¿Qué se me equivoca? Me equivoqué. Es la E. Por eso le pregunté, ¿eso no es? Es la E. ¿Qué nos dice? La incompatible, la que no tiene que ver. ¿Qué dice? Si el hombre se avergüenza de sus propios instintos, estará fomentando épocas de maldad. Eso no nos decía el ¡Ay! texto.
Es que yo pensaba, ay, es que yo pensaba, ¿cuál eran? Ay, no, no, no. ¿Cómo cuál era? O sea, es que yo me equivoqué y dije la que era, la que estaba bien escrita. ¿Me entiende lo que dijo? No, explíquese. Es que me equivoqué. Usted dijo la que no era, no la que era. Exacto, la incompatible, la que no tiene Por eso relación le con el dije. texto. Y usted se fue por otra, pues le digo, ¿por qué me Ajá. dice? Ya ve, entonces en estos ejercicios siempre tenemos que estar pendiente de qué es lo que nos pide aquí. Como ya vio en el uno, por ejemplo, nos pidió a qué con qué se pronuncian estos autores, en la otra que era que nos dijo el resumen, aquí que nos pide información incompatible, y así hay un montón de ejercicios que nos pide una de cada uno. No es que le va a decir, deme los personajes, por ejemplo, bueno, puede ser, pero sería muy básico que le diga, deme el personaje, y ahí el sol, la luna, y algunas cositas así. No va a ser tan fácil, siempre nos van a hacer pensar. Entonces, ¿qué va a hacer? Siempre leer lo que nos pide. La información incompatible, por eso le dije, lo que no pertenece. Por eso en este caso estaba bien, solo que usted se me equivocó al no darme, o sea, al no entender, creo que se le pedía. Esta es, porque, ¿qué nos dice? Si el hombre se avergüenza de sus propios instintos, estará fomentando épocas de mayor maldad. Esto no estaba en el texto, sí hablaba de la mayor maldad y eso usted lo atinó muy bien, súper bien lo atinó. Entonces, ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué dice? Para el autor, básicamente, la época en la cual el hombre se avergüenza de sus instintos es aquella del reblandecimiento y del pesimismo. Por aquí estaban estas palabritas que aquí él se avergüenza de sus instintos ante la vida. Básicamente, las épocas de mayor maldad harán referencia a la total libertad del hombre respecto a sus instintos. Entonces, se está haciendo básicamente un resumen o lo que asume a las propias actitudes, lo que el hombre realiza con sus propias actitudes. Entonces, la mayor maldad está por arriba. La vergüenza que siente él es por el reblandecimiento ante la vida y no tiene nada de relación. Entonces, esta era la correcta. En esta sí le dio, solo que por ahí se me fue por otro lado, pero esa es la correcta. Y así vamos a ir encontrando. Ahora vamos con la siguiente. A ver, esta, vamos a ver qué nos pide. El tema del texto, básicamente de qué se trataría, cuál sería un tema de conversación, como decirle, pero está con un texto. Entonces, recordemos, el tema del texto nos va a pedir. Vamos a regresar a leer. ¿Qué dice? A ver si era esta misma. Mm, sí, es esta. Sí, nos pide el tema del texto y aquí, ya. Dice, pienso que banalidades consumistas aparte, la novela no ha agotado todas sus posibilidades porque todavía existen realidades y situaciones humanas. Esa oscuridad rayada de voces que solo el arte de la novela puede traducir. Y es dentro de las potencialidades de la novela como género que me gusta pensar en el desarrollo particular y concreto de la novela peruana. Considero urgente un nuevo realismo que sin perspectivas consoladoras de un futuro ilusorio sea capaz de revelar las nuevas y duras formas de vida, de conducta y existencia que han surgido. ¿Qué nos habla? De entrada estamos entendiendo que nos está hablando de una novela, de estas realidades, de estas situaciones humanas que pueden frascar una novela. Básicamente toma algo como una novela peruana por la mitad y considera que puede haber un realismo con perspectivas de un futuro, básicamente, y conducta de existencia o conducta y existencia. Entonces, ¿qué nos pedía? Un tema central. Vamos antes de pasar a los tópicos que por ahí nos confunden. ¿Cuál sería un tema central de todo esto? ¿A qué concierne todo esto? Y de ahí vamos a ver si coincide con la respuesta. ¿Cuál sería el tema central? La novela. Pero, ¿con qué más? O sea, básicamente creo que habla de cómo se hace una novela o algo así. Puede ser, ya, ok, sí, puede ser. De entrada, sabemos que está refiriéndose a una novela. Ahora sí vamos a ver qué nos dicen nuestros tópicos acá.
Vamos a leer, ¿y qué será? La I, el posible. Excelente. Esa es la posibilidad de expresar objetivamente nuestra realidad a partir del potencial de la novela. No necesitaba nada más. ¿Por qué? Perfecto, vamos a ponerle desde ahorita para que no se desanime. Esa es. Porque ¿qué nos dice? Las potencialidades dentro de la novela. Usted ya supo que la novela era, como decir, el arma principal de todo esto. ¿Y qué nos pide? Es el arte de traducir una novela, las potencialidades, el género, el desarrollo, la particularidad. Claro, obviamente está hablando en torno a la novela peruana, pero si no nos hubiera dicho a dónde pertenece, ya teníamos estas características por aquí. Entonces, ¿qué decía? Algo central, o sea, el tema del texto, y era la posibilidad de expresar objetivamente. Nada más, ¿por qué nos pudimos escoger la D? Porque dice la necesidad de reorientar el tratamiento de los problemas cotidianos y a ningún momento hablábamos de problemas. Estábamos buscando, de hecho, algo, cómo contar nuestra realidad, cómo enfrentarnos a eso a través de una novela, cómo expresarnos. Entonces, bien, esta no sé si Diosito le ayudó, lo seleccionó mejor, pero esta es, y esta le fue súper bien. Entonces, así vamos a ir trabajando. Todo tema va a ser diferente. Ahora sí, vamos a ver esta, pero vamos a ver qué nos pide. Lo mismo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no resulta concordante con el texto? No tiene concordancia. Vamos a ver. Leamos, por favor. La narración se elabora con elementos y lo que sigue. Lea usted. La realidad se elabora con elementos que ofrece la realidad de la experiencia humana, es decir, convivencias personales a las que da una ordenación, así, una configuración y una estatura, así Estructura. como ¿qué me dijo? Estructura, no estatura. Ay, caramba. Ay, una configuración y una estructura, así como una, una ¿qué? Significación. Significación o sentido, pero el hecho de que la narración saque su interés del acuerdo, recuerdo uno de los hechos Directamente. ah, directamente observados no significa que el relato deba ser una reproducción lo más fiel posible a la realidad. Acción no es un sinónimo de falso y, y antónimo de verdadero. Ficción es lo contrario de historia y equivalente a imaginario. Ya, ¿de qué estamos hablando? ¿De una película? ¿Dónde entra el tema de la película? O sea, digo por lo de la ficción y todo eso. Ya, pero de más arriba o de las líneas del centro, ¿qué nos quiere decir? Algo de la narración nos dice, ¿con qué elementos se va a elaborar esto? Con la, con la configuración y una estructura. ¿Ok? También puede ser con la realidad de la experiencia humana, porque netamente una narración no va a ser solo escrita, va a ser también oral, de que lo que contamos día a día, alguna experiencia, qué sé yo, de paranormal o algo feliz, podemos contar, estamos narrando. Entonces, ¿qué dice? Que necesitamos una afirmación que no sea de acuerdo al texto, no tenga concordancia con el texto. Recuerde que no sea. ¿Cuál sería? La que no es. La que no es. Ujú.
La que no es. La materia prima y la narración está dada por la experiencia humana y las vivencias. La A. ¿Yo qué le acabo de decir de la narración? Ah. Ya ve, tanto escrito como verbal o como vivencia personal que nos pasó algo paranormal o algo bueno, es una narración. Equivocadamente se piensa que significa dejar al lado la E. Equivocadamente se piensa que recurrir a las ficciones significa dejar de lado las experiencias humanas. No necesariamente. Porque Por a más, veces por las experiencias humanas hacen alguna ficción, ¿o no? pero tenemos que estar de acuerdo al texto, que no concuerde al texto. Entre los elementos narrativos, la ficción cumple con el rol protagonista, misma estructura de los hechos. Los relatos no deben ser una reproducción fiel en la realidad. Ay, Dios mío. Si ya sabemos que esta no es, vamos a tachar, vamos a tachar. Nos queda la B, C, D. Ahora sí, Polito, a escoger. Gracias a la ficción es posible brindar a la experiencia humana una configuración y un sentido nuevo. ¿Qué está sola en el baño, Melanie? Entre los elementos narrativos, la ficción cumple un rol protagónico en la misma estructura de los hechos. A ver, vamos a explicarle para que entre la C y la D se decida. Dice, lo que no es concordante, entonces dice, es cierto que los relatos no deben ser una copia de la realidad, pues para ello tiene un elemento complementario que es la ficción, que en ningún momento se plantea la falta de objetividad. Ella está presente en todo acto que expresa la realidad humana, básicamente incluso cuando utilizamos ficción, ya que esta a su vez parte de lo concreto. En los dos tópicos nos habla de ficción y de relatos, pero una se lleva más del el contexto de que no tiene concordancia. Los relatos no deben ser una producción fiel de la realidad, pues la objetividad resulta irrelevante. Correcto. Yo le iba a decir esa, pero no sé qué me detuvo. Es porque nos falta analizar un poquito más a profundidad la lectura. Por eso es que es como que será, no será, tenemos esa dubitativa, pero si hubiéramos analizado con más, no seriedad, ¿cómo se le puede decir? Digamos profundidad nuevamente en la lectura, no hubiera pasado eso. Entonces, obviamente no vamos a estar ahí pescando a la que cae, ¿no? Sino seguras. Por eso es que Ay, es que a mí no necesitamos me gusta la lectura, Diosito. ¿Qué hago? Dígame qué hago. ejercicios. Y en los ejercicios ya estamos por subir. De hecho, ayer, bueno, no sé si revisó el Classroom, ahí solo se subieron 10, 10, 10, creo que están 30 ejercicios en los formularios. Hoy estaba hablando con el profe Byron y hay que subirles los folletos y en los folletos se han de ir más de 150 ejercicios, considero. No todos de lectura, eso sí, no se me asustará, sino van a ir de lo que ya hemos visto. Entonces, por ejemplo, van a ir analogías, sinónimos, antónimos, término excluido y esto de las lecturas, más o menos unos 150 ejercicios. Obviamente las lecturas sí, ahí sí tiene que darse gusto revisando, entendiendo. Claro, ahorita aquí la complicación que se le pone es porque estamos así. Leemos, pasamos. Leemos y vuelta pasamos. Entonces no estamos como decir, a ver, analizo con cada tópico cuál es el que pertenece y el que no pertenece. Cuando ya tenga el folleto que se les va a subir, obviamente a PDF, que me toca hacer a mí, ahí sí creo que tenga más a la mano el material para poder analizar. Obviamente los ejercicios son los únicos que le van a ayudar a sacar los resultados de las lecturas, porque si no, así como le fue bien en analogías, así mismo tiene que irle bien en las lecturas. Y si le va ahí, solo es cuestión de practicar, practicar y practicar. Tampoco es que le digo que todo el día va a pasar solo sentada en las lecturas, no, sino que sí, sí necesita. Entonces, aquí hay otra diferente. ¿Qué dice acá? Afirmación central del texto. Esto nos va a pedir afirmación central. Entonces dice, lo más preciado que posee el hombre es la vida.
se le otorga una sola vez y hay que vivirla de forma que no se sienta un dolor torturante por los años pasados en vano, para que no queme la vergüenza por el ayer vil y mezquino, y para que al morir se pueda exclamar toda la vida. A ver, sí, exclamar debe ser. Toda la vida y todas las fuerzas han sido entregadas a lo más hermoso del mundo, a la lucha por la liberación de la humanidad, y hay que apresurarse a vivir, pues una enfermedad estúpida o cualquier casualidad trágica pueden cortar el hilo de la existencia. Esto sí, de entrada, ¿qué nos dice? Vivir lo más que se pueda, porque uno nunca sabe, como quien diría, cuándo va a faltar. Hoy estamos, mañana quién sabe. Básicamente así nos trata de hablar esta lectura, que dice que prefiero básicamente arrepentirme de lo que hice a después decir, chuta, ya pasaron los años y lo que yo quería hacer no lo hice. Entonces, aunque muchas veces duela, aunque no muchas veces no sean las decisiones acertadas, simplemente vivir, porque de eso vamos a aprender. Eso es lo que nos está tratando de hacer entender esta lectura. Así que ya, con esto ya tenemos una idea de la vida, de la muerte, de lo que podemos, lo que no podemos. Bueno, todo podemos. El arrepentimiento de que llega, llega. Eso nos dice por aquí. Entonces, afirmación central. Esto está más cortito, las otras estaban más largas. ¿Cuál sería una afirmación central a todo esto? La vida es un ejemplo a la maldad y a las distintas enfermedades. No, Esto, muy bien, no, no. entender que la vida no significa que haya apresura. Esa es, que no hay que apresurarse a vivir. Vamos a tenerla en consideración, ¿ok? Y sigamos buscando otra. Ya le voy a hacer analizar por qué tenemos que tenerla en consideración a la D. Pero es porque esa no es, pero ¿por qué le vamos a considerar? Es fugacidad. La fugacidad obliga a una vida intensa y a la vez noble. No es eso. No se me ríe. Ah, Es que esa es. ay, no. Sí, esa es. Por eso ¿Por le dije, qué? vamos a tener en consideración de la fugacidad y la parte de la apresuración de vivir. Entonces, básicamente, ¿qué es? Que se entiende que lo más preciado que tiene la vida es muchas veces efímero. Entonces, ¿qué dice? Que estamos obligados a vivir plenamente y a contribuir a la liberación de la humanidad. Y de aquí, pues básicamente se plantea la palabra noble o el sentido de entender por nobleza. Entonces, la fugacidad obliga a una vida intensa y a la vez noble. ¿Qué quiere decir? Que no netamente siempre como vamos a vivir de manera intensa o decir una vida loca, vamos a dejar de tener esa inocencia o de dejar de ser buenos. A eso se refiere esta idea, Ah, esta afirmación central. ¿Ya ve? póngame serio. Póngame serio. Póngame a vivir intensamente. Entonces, por Póngame acá, ¿qué cero dice? mejor. No, sí tiene que poder. Aquí dice, el valor de la vida no significa que hay que apresurarse a vivir. Porque nos vamos a apresurar a vivir sin medir las consecuencias, dejando a un lado la bondad, lo que nos caracteriza como humanos. Vamos a hacer de todo y con todo, y no es en trata de eso. Entonces, ¿qué? Sí, la vida es fugaz, pero ¿qué nos obliga? A una intensidad, a seguir siendo nobles. Sí, yo puedo tener mi vida como quien dice loca, salir, farrear, hacer un montón de cosas, pero no por eso voy a dejar de ser una persona buena con quien lo necesita. En cambio, el valor de la vida, acá abajo, ¿qué nos dice? Apresurémonos a vivir, caiga quien caiga y pasemos por quien pasemos. Y eso es lo que la lectura no nos dice. La lectura nos da a entender que sí, que la vida aquí se le otorga una sola vez. Aquí al hombre se le otorga una sola vez la vida. Aquí dice que hay que vivirla de forma que no se sienta un dolor torturante por los años pasados en vanos. Entonces, aquí obliga a una vida intensa, está bien, pero no por eso vamos a sufrir esa tortura de haber hecho quizás el mal a alguien. Por eso vamos a seguir siendo nobles. Y ahí está. Por eso es que le dije, dejemos esta para analizar con esto. Y ahí hemos, Me desespero. ya va. Con los ejercicios ya va a ver, verá. No que
tiene que repasar eso, como dijo el profe Byron. Nosotros vamos a subir los ejercicios, ya si usted no repasa, ya queda en su consideración de que obviamente el resultado no va a ser el esperado. Por eso está ahí pendiente, ejercicio que se sube, ejercicio que tiene que repasar. Si se equivoca, obviamente no pasa nada porque vamos a estar practicando y ya esos mismos errores, ¿qué va a hacer? Nos van a hacer luego tener los buenos resultados. A ver, aquí, ¿qué nos dice? Nuevamente, información incompatible nos pide aquí, lo que no pertenece. ¿Qué dice? La política entró a golpes en el liceo. Nos partimos en grupos de liberales y conservadores y por primera vez supimos de qué lado estaba cada quien. Surgió una militancia interna, cordial y un tanto académica al principio, que degeneró en el mismo estado de ánimo que empezaba a pudrir al país. Las primeras tensiones del liceo eran apenas perceptibles, pero nadie dudaba de la buena influencia de Carlos Martín al frente de un cuerpo de profesores que nunca habían ocultado sus ideologías. Las noticias políticas prevalecieron desde entonces sobre la hamaca para bailar. Algo de una política, nos habla más o menos de personas que pueden estar al frente, que cuentan sus ideologías. Ya, más o menos algo como se vivió en el paro. Algo así tiene esta lectura. Leamos nuevamente, revisemos, porque ¿qué nos está pidiendo? Información incompatible, lo que no concuerda, lo que no pertenece al texto. Revisémoslo otra vez, por favor. Ya. La política entró a golpes en el liceo. Nos partimos en grupos de liberales y conservadores. Y por primera vez supimos de qué lado estaba cada quien. Surgió una militancia interna, cordial y de un tanto académica al principio, que degeneró en el mismo estado de ánimo que empezamos a pudrir, Pudrir el país. a pudrir el país. Las primeras tensiones del liceo eran apenas perceptibles, pero nadie dudaba de la buena influencia de Carlos Martín al frente de un cuerpo de profesores que nunca habían ocultado sus ideologías. Las noticias políticas prevalecieron desde entonces sobre la hamaca para bailar. Ya, más o menos ya tenemos un contexto de qué es lo que se trata, política, ideologías, ya, vamos. Información incompatible. Los estudiantes empezaron a percibir las actitudes como es la de Los estudiantes empezaron a prescindir de actividades como la música. Ok, no nos hablaba de música, pero no es, me ha de decir. no es. ¿Qué le dije? ¿De qué estábamos hablando? ¿De algo de política? ¿No es cierto? Y en esta afirmación de aquí, con este texto incompatible, no nos habla nada de política, no tiene eso. ¿Y cuál sería el sinónimo de unos estudiantes? Vamos a practicar sinónimos. ¿Cuál es el sinónimo de estudiantes? Alumno. Exacto. Por aquí entra una postura política que dice, tanto alumnos como profesores mostraban su postura política liberal. Abarca lo que tiene el texto de la política, estaban los profesores obviamente, pero no estaban los alumnos ni los profesores mostrando la política. Estaban sí sumidos en una guerra, se podría decir, en algo de confrontación, pero no nos especificaba quiénes y por qué estaban haciendo eso. Por ejemplo, el AC nos dice la situación del liceo era una expresión de la política nacional. No venía eso, venía esa parte de la política en los profesores, cosa que aquí está, pero del resto ya no, por tanto sí se hace esto lo incompatible.
Entonces, por ahí más o menos va. A ver, vamos a ver qué nos queda pendiente. Queda esta, una y dos ejercicios más. Ya, esto terminaríamos la siguiente clase, creo. O si no se termina, no, mejor sabe qué, hágale captura o como sea, tómele una fotito para que con esto se ponga a repasar, porque No creo me que diga eso, por favor. sí, ¿Cuándo bueno, tengo con usted? el martes, póngase a repasar porque ya le voy a subir el folleto y ahí sí van a ver más, para que se vaya como quien dice calentando un poquito con esto, que vaya teniendo en cuenta. No, tengo que estudiar lengua encima, ¿no? Ay, Dios mío. A ver, ¿ya le tomo este? A ver, espera. Ya. Ya, Si ve, ahí. porque no me gusta lengua, me quedé en lengua. Uta. A ver, este A ver, también, obviamente la respuesta. ya, Aquí creo que vamos a tener más tiempo, más facilidad de analizar. Este, solo son dos. ya, Y esta, que es la respuesta. ya. Ya, listo. Entonces, sería como decir la tarea. Y ahí sí, bueno, el martes, yo ya le voy a subir, tengo que hacerle el folleto y ahí para que practique todo lo que hemos visto hasta ahorita. Después sí se le van a ir acumulando porque todavía nos falta un poco de material, así que igual si puede pegarse una revisadita en el Classroom, que ya están como, a ver, 30 ejercicios si no me equivoco, sinónimos, antónimos y término excluido. Analogías aún no está subido. Los otros 30 primeros, eso sí practíquelos, ¿ya? Para que vaya, no se vaya olvidando más que nada. Ya. Y de aquí si ahorita sí el martes, ya creo que no se cambie nada. A ver, vamos. Sí, de aquí ya nada más. Entonces nos reunimos el martes, ya, y haga esos ejercicios y verá que le va bien y ahí me cuenta, y ahí revisamos, ¿ya? Ya. Ya, Melanie, cuídese. Chao. Hasta luego.